Hola equipo, bueno, vamos a desarrollar un análisis de correlación en nuestro software SPS con un ejercicio muy práctico, muy sencillo, muy pedagógico para que entendamos la dinámica y cómo podemos utilizar este software para sacarle provecho en este análisis de correlación. Entonces vamos a pensar en una base de datos en donde tenemos cierta información que nos han pedido analizar. Vamos a asumir que estamos dentro de una empresa y nos quieren pedir que determinemos si existe o no una relación entre el salario del trabajador y su rendimiento dentro de la empresa. Para ello, debemos realizar un análisis de correlación teniendo en cuenta esta base de datos. Entonces, lo que queremos asociar, o más bien, hacer el análisis para identificar si existe o no esa relación es entre el salario de la persona y el rendimiento que tiene esta persona, pero teniendo en cuenta nuestros conceptos básicos que vimos en la clase anterior. Es decir, tenemos que identificar primero esa relación que podría existir, el nivel que existe además y la significancia para demostrar que sí existe o no suficiente evidencia estadísticamente significativa para ello. Entonces, bueno, para ello entonces vamos a irnos a nuestro Excel de trabajo en el cual, y se los voy a compartir claramente en nuestro en la descripción van a estar nuestros datos de trabajo, que los estamos viendo a continuación, y de aquí podríamos llevarnos todo sencillamente las variables que nos interesan. Vamos a llevarnos la información de toda la base de datos eh, y nos vamos a dirigir a nuestro software SPS. Repito, les voy a dejar la información de esta base de datos. Entonces venimos a vista de datos y vamos a pegar nuestros datos. Aquí es importante, voy a cambiar solamente los nombres, ¿cierto? El primero era género, el segundo era estrato, el tercero corresponde a proceso en el cual trabaja la persona. Luego tenemos asociado a la información del salario, que es una de las variables de interés. Luego, digamos, la experiencia que tiene la persona. Y finalmente, el rendimiento, ¿cierto? Importante entender que estas variables numéricas, que son las que vamos a utilizar, las tenemos que cambiar a esta medida que es escala para que reconozca que es una variable numérica la que estamos trabajando. Y entonces, ya con esta información, no voy a seguir trabajando con las variables categóricas porque no es, digamos, de interés para este análisis. Eh, Voy a trabajar con estas variables numéricas. Para ello, simplemente lo que vamos a hacer es ir a analizar, buscar la opción de correlacionar y esta primera opción que nos aparece allí que dice bivariadas. Vamos a darle clic sobre ella y vamos a arrastrar las variables que nos interesan. En este caso es salario y rendimiento. Nosotros deberíamos antes hacer un análisis de la distribución normal porque en realidad no sabemos qué tipo de distribución tienen estos datos. Entonces voy a darle cancelar. Vamos a hacer la prueba de normalidad. Para ello nos vamos a dirigir a la opción de analizar. Venimos a la segunda opción de estadísticos descriptivos y venimos luego a esta tercera opción que dice explorar. Le damos clic y vamos a rastrear nuestras dos variables de interés, que es salario y rendimiento. ¿Sí? Eventualmente también podríamos agregar la experiencia como variable de interés, pero en este caso no lo vamos a hacer. Vamos a dar la opción de gráficos solamente y venimos acá a la opción de gráficos y que esté seleccionada esta opción que dice gráficos de normalidad con pruebas. ¿Listo? Si no lo está, pues lo afiliamos y vamos a darle continuar
lo que nos interesa es revisar la información asociada a la prueba de Kolmogorov o de Shapiro. En este caso, nosotros tenemos solamente 25 muestras, es decir, que nos toca revisar la información de Shapiro. Con esta significancia de 0.287 y 847, lo que nos dice es que tenemos unos datos que presentan una distribución normal, ¿cierto? Porque está por encima de 0.05. Entonces, como tenemos normalidad en nuestros datos, entonces lo que tenemos que desarrollar es una prueba de normalidad. Entonces, yo acabo de hacer el ejercicio y la ventana que nos arroja como resultados es esta que estamos viendo acá. ¿Listo? Con las pruebas de normalidad de Shapiro, es lo que yo voy a leer acá, la significancia es lo que me interesa y yo ya estoy diciendo que tenemos normalidad. Es decir, que lo que tengo que hacer es utilizar la prueba de Pearson. Si encontráramos que la distribución de nuestros datos, o por lo menos una de las variables numéricas, no presenta distribución normal, entonces tendríamos que utilizar una prueba no paramétrica, que en este caso de relación estaríamos hablando de una prueba de Spearman. ¿Listo? Pero no es el caso. Vamos a darle aquí de nuevo a analizar, luego a la opción de correlacionar, bivariados, y arrastramos ahora sí salario y rendimiento, que son las variables de interés, y vuelvo y digo acá, vamos a utilizar Pearson porque encontramos normalidad en los dos, pero eventualmente no encontráramos distribución normal en alguna de las variables, tomaríamos esta otra prueba que es una prueba no paramétrica. Por ahora utilizaremos la prueba paramétrica y le vamos a dar a aceptar para ver los resultados. Entonces, para ello hemos encontrado entonces la información que está acá de correlación. Lo que nos interesa entender son estos dos valores que nos arroja la correlación. Por un lado, tenemos y nos dice que el salario con respecto a la prueba de correlación de Pearson, esa SR que les mencionaba en los videos previos, es de menos 0.25. Es decir, que lo que tenemos aquí es una correlación inversamente proporcional. Sin embargo, pues es muy baja, ¿no? Es muy baja. Lo que nos quiere decir es que no existe una correlación ni siquiera moderada, ¿cierto? Es muy débil la correlación que encontramos allí entre los valores y ya ahora vamos a hacer un gráfico que nos puede visualizar esta misma información. Entonces, aquí lo que podemos encontrar o identificar primero es eso, que la correlación es inversa, o sea, es negativa por el negativo que tenemos y que además no se acerca al 1, está más cercano al 0 en realidad, entonces eso lo que implica es que la correlación es muy débil. Y luego analizar esta segunda fila, que lo que menciona es el p-value o la significancia que está por encima del 0.05, ¿sí? En este caso es 0.222, es mayor a 0.05, lo que implica que, o el resultado de esta correlación, este análisis, es que no hay suficiente evidencia o no hay evidencia mejor estadísticamente significativa para decir que existe una relación. Y eso es principalmente porque lo hago con este ejercicio, nuestra cantidad de muestra o de datos es de 25, está muy por debajo de lo que por literatura nos dice que deberíamos atender a por lo menos 30 datos para poder analizar o estar dentro de este análisis de correlación. Esta otra parte, si se dan cuenta, pues es la duplicidad de lo que tenemos aquí arriba, ¿sí? Simplemente que ahora el análisis sería desde el rendimiento, pero repito que pues es la misma información, ¿listo? Luego, podríamos generar un gráfico, entrando aquí a esta opción de gráficos, generador de gráficos, le vamos a dar a aceptar, y venimos y escogemos esta opción de dispersión, tomamos esta segunda opción que aparece con una línea de tendencia, vamos a dar doble clic, nos genera estas opciones de acá, lo que vamos a pensar es en la variable, ¿cierto?
que sería salario en el eje X y de rendimiento en el eje Y, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es darle a aceptar para revisar este gráfico, ¿cierto? Por acá nos sale un R cuadrado que explica básicamente otras cosas que, como el coeficiente de determinación, pero que lo veremos luego en un análisis de predicción. Entonces aquí tenemos y podemos revisar que los datos claramente y los puntos de dispersión están muy distantes, están muy dispersos de esa línea de tendencia, lo que pues explica este valor tan bajo de correlación de menos 0,25. Entonces, aquí lo que hemos identificado muy rápidamente es que no hay una correlación entre el salario y el rendimiento dentro de esta corporación. Muy bien, en el siguiente video lo vamos a desarrollar con unas gráficas más especializadas en Python con un código que también les voy a dejar en la descripción.